para que ustedes estén pendientes del mensaje que hoy Dios nos trae en la palabra del Señor. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte aquí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. El Señor tiene un propósito claro. Para el Señor, lo más importante, lo más fundamental es resarcir, es salvar, es sanar, es liberar, es prosperar, es restaurar la imagen de Dios en nosotros, la salvación. Para él, ese es el objetivo más grande. Todo lo demás es importante, todo lo demás añade valor a su misión, que la sanación del paralítico, del ciego, en este caso el que tenía esta mano paralizada, los milagros que transgreden las leyes naturales, el caminar sobre las aguas, milagros de resurrección, milagros de sanaciones increíbles, extraordinarias, milagros de prosperidad, la multiplicación de los peces, de los panes y del vino. Todo esto es muy importante. Desde su nacimiento es un milagro potentoso, hasta el más maravilloso y poderoso de todos, que es su propia resurrección, su entrega, su sangre, su sacrificio y su triunfal resurrección, con el objetivo de darnos a nosotros esa salvación, darnos el camino, la apertura, la vida, el conocimiento hacia el reino de los cielos y a través de él conseguir esa salvación. Ese es el objetivo claro, cristocéntrico. Todo gira alrededor a esa misiva, a esa misión, a esa misión que le da su Padre para venir a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, a prosperarnos. ¿Por qué? Porque somos importantes, somos maravillosos, somos obras maravillosas del Señor, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con todo lo negativo que nosotros podamos llevar en el día a día. Fuimos confeccionados, fuimos hechos por la gracia del Señor, por su voluntad divina, con un propósito grande, maravilloso. Entonces, el propósito de Dios no simplemente es venir a sufrir, venir a pasar necesidades, venir a enfrentarnos contra potestades, dominaciones, como dice San Pablo, sino el propósito es crecer espiritualmente y a través de Jesucristo llegar a esa salvación. Pero para llegar a esa salvación tenemos que conocer a Jesucristo. Y muchas veces nosotros nos quedamos en lo que es material, lo superficial. Por eso él tenía grandes altercados, grandes diferencias con algunos, no era con todos, fariseos y saduceos, porque secretamente fariseos y saduceos, y aún yo puedo decir algunos esenios, seguían a Jesús. Del grupo del
de los celotes, del grupo del partido cananista, seguían a Jesús. Escribas, maestros de la ley, seguían a Jesús. Unos por curiosidad, unos porque conocían la Tanakh, la Torá, y todo confluía en que él era el Mesías, el Salvador. Pero, pero de forma clandestina, de forma privada. ¿Por qué? Porque tenían miedo a ir en contra de un status quo, a ir en contra de una organización que estaba comandada por los fariseos, por los saduceos, que tenían el poder en el templo, como los fariseos, que tenían el poder de la escritura y de la interpretación de la Torá, que eran los que llevaban sumidos en una ignorancia espiritual al pueblo de Israel. Tanto así de que potencializaron tanto esa obsesión, una obsesión compulsiva, ritualista, de cumplir más de 617 mandamientos para poder socialmente agradar a Yahvé, al Señor, a Adonai, a Elohim, para poder decir, sí, mire, yo cumplo, yo hago, yo soy juicioso, mire lo que yo hago. Pero su corazón estaba totalmente extraviado. Y no solo el de ellos, porque la pugna entre Jesús y el statu quo de una burguesía religiosa que se estableció con los saduceos y una burguesía intelectual o teológica con los fariseos, era que no solo ellos se comían su propio veneno, sino que botaban ese veneno a los demás y los demás les creían. ¿Por qué? Porque socialmente tenían un nivel político, un nivel económico, un nivel social, un nivel de estudio, de formación. Entonces, por ende, los que iban a las sinagogas, los que iban buscando la enseñanza del Señor, creían totalmente lo que ese veneno salía de la boca de los saduceos y fariseos. Y es algo que el Señor se molesta totalmente, porque no solo viven en el error y en el engaño, sino que buscan a estos llevarlos también al engaño, a los más humildes, a los más sencillos, para manejar una hegemonía política, una hegemonía económica, una hegemonía social. Esto ya lo hemos hablado en varios en vivos, en el proceso de los lunes del grupo de oración de liberación en las predicaciones. Y hay algo muy referente en lo cual Jesús era sui generis totalmente, se salía de todo género, se salía de todo estándar, era Jesús, hacía su propia teología, Jesús mostraba su propia forma de ver las cosas. Entre ellos, algo que muchos pocos se atrevían, bueno, hasta hoy en día los rabinos y los judíos respetan mucho, que es el sabbat, el sábado, el día de oración. No es, nosotros lo entendemos como el día de descanso, pero es que no ese descanso que yo me quedo viendo Netflix ahí canaleando y pásele y pásele. ¿Y qué tiene Netflix y que no tenga yo? Póngame el Netflix, páseme el Netflix. No, sino de oración, de recogimiento familiar en su núcleo familiar como social. Entonces, llegaban a los extremos de que la ley la manejaban a su acomodo. Lo que ellos podían hacer, porque ellos interpretaban, eran amos y señores, jueces y fiscales, lo que ellos interpretaban era lo que tenía que hacer los demás, pero ellos se podían saltar la ley, porque ellos podían utilizar esos vacíos en la Torá, en la Taná, para equilibrar ese presagio, ese signo, esa ley y decir, no, pero es que esto de aquí para allá le toca a ustedes. Entonces a los más jodidos, a los más llevados, a los que están en la inmunda, pero de aquí para acá, porque es diferente, porque yo conozco la ley y yo la manejo, yo soy amo y señor. Entonces esta ley yo la aplico como me dé la gana, porque la Torah, la Taná, hay vacíos. Y en esos vacíos hay una interpretación, y en esa interpretación usted puede hacer
cambios o modificaciones de esa interpretación. Y eso eran las grandes discusiones de los rabinos y de las escuelas rabínicas. Pero es que dice en Deuteronomio 10 tal cosa, no, pero es que en Deuteronomio 15 aparece tal otra, es que en el Génesis 3 aparece esto, pero no, en los Salmos aparece lo otro. Y es que el profeta Eliseo hizo tal cosa. Por eso vamos a ver muchas veces a Jesús nombrando la tradición del pueblo judío escrita a través de la Torá, de la Tanaj, de el Antiguo Testamento, de la ley, de los números, de lo que es los profetas, para poder quedar en un nivel donde usted no me venga a echar cuento a mí, porque yo también manejo la Torá y la Tanaj. Quiere decir de que Jesús manejaba un lenguaje teológico y un manejo de la Sagrada Escritura muy alto. Por eso lo llamaban rabí, rabino, maestro, no porque fuera tradicional en el concepto de ser rabino, maestro, que iba a una escuela de Jalem, de fulano, de sutano, no. Él mismo, con su trayectoria y su esfuerzo, lo llevaron a reconocer como un maestro misionero, un maestro itinerante, el cual era muy sabio. Tanto así aparecen los libros extrabíblicos, donde hablan y lo citan a él como un gran sanador, un gran liberador y un gran orador, un gran predicador. Y vemos cómo él toma el caso de un hombre que está, así como nosotros, en la inmunda, así como les gusta que yo les hable, en la horrorosa, llevado, como yo les digo, colabore, déjese ver, así mismo, mal, totalmente, para poder dar un ejemplo. Es lo que hace en la perícopa que hoy estamos escuchando, en el trozo del Evangelio, es dar un ejemplo a los saduceos, a los fariseos, a los apóstoles, a los que están alrededor, al que recibe el milagro, pero eso se extiende hasta el día de hoy, hasta nosotros mismos. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Es tradición los sábados leer, explicar, compartir la Torá, la Taná, la Sagrada Escritura. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Para la cultura en ese momento, para la visión de el pueblo judío, el tener una malformación, el tener una enfermedad, el tener alguna parte de su organismo lacerado, mutilado, defectuoso, es porque o sus padres habían cometido algún pecado y Dios lo había castigado, o usted era maldecido por algo que usted hizo y por eso usted lo está pagando. Entonces, socialmente, metámonos en la película, así como les gusta ver cine a ustedes, ver el Netflix, póngame el Netflix. Entonces, ver a un marginado social, porque juntarse con él, aunque lo dejaban entrar a la sinagoga, pero juntarse con una persona que tenía algún problema físico era contaminarse. Entonces, primero, no se podía contaminar, sobre todo en el sábado. O sea, era un marginado social. Era una persona que era maldito, anatema, excluido. La mano derecha es muy importante, por eso Lucas toma este pasaje para hacer referencia a él. La mano derecha, esta es mi mano derecha, la mano en la que tengo el anillo, que es el anillo de obispo, es la mano derecha. Ustedes a veces me preguntan, ay, pero ¿por qué me da con la bendición con la mano izquierda? No, no es con la mano izquierda, es que usted me ve allá, que yo doy la bendición con la mano izquierda, pero no, señor, ya lo he dicho varias veces, póngale cuidado, no se duerma, es con la mano derecha. Entonces el anillo del obispo siempre va en la mano derecha porque es un signo, un símbolo de consagración al Señor. La mano derecha en la Sagrada Escritura es muy importante porque es el camino del Señor, el camino de la justicia, de la verdad, de la salvación.
es el camino de la revelación. Entonces, el tener una limitación, como este personaje lo tenía a la mano derecha, quiere decir que no solo es repudiado por ser enfermo, por ser mutilado, por tener alguna malformación, de que fijo, o sus padres la embarraron, o sus abuelos, sus bisabuelos, o usted la embarró, hermano, fue maldecido. Sí, sobre todo cuando es de bastante tiempo, ellos lo miraban también, lo tenían muy presente, sino porque algo hizo en contra de Dios para recibir esa maldición. Porque primero, la mano derecha es referente a la Sagrada Escritura como el camino del Señor, el camino de la izquierda es el camino de los impíos, de la condenación. Y porque socialmente usted para trabajar, usted para hacer un oficio, si no era zurdo, manejar la mano izquierda lleva bastante tiempo y las conexiones neuronales para poder, se sabe que un hemisferio derecho mueve el izquierdo y el izquierdo el derecho. Bueno, eso me lo enseñaron hace años, yo no sé si eso ya toca replantearlo, pero el hecho es que las conexiones neuronales que usted tiene que tener para mover la mano izquierda es muy complejo, porque usted por costumbre, por crianza, por genética, mueve, es más ágil con la mano derecha. Entonces, inmediatamente donde fuera a buscar trabajo, donde fuera a buscar qué hacer, se van a dar cuenta. Y entonces inmediatamente van a decir, no, este no me sirve. Primero porque me va a hacer mal el trabajo y segundo porque se debe tener su pecado. ¡Ay! Ese hijo de madre tiene su pecado, se tiene su vuelta ahí rara. Entonces, no señor, yo no me puedo contaminar. Ese era el mundo en ese momento, el mundo judío. Entonces, por eso Jesús tiene esa fijación sobre este personaje, porque él va a un proyecto mayor, no simplemente la sanación, porque él hubiera podido sanar y usted, hermano Cayetano, mejor dicho, no diga nada, como estaba acostumbrado en varias sanaciones, le dijo, hermano, vete en paz, no diga nada, quédese Cayetano, que no diga nada, pero es que quiero hablar, quiero decir, bueno, también tiene una forma de psicología inversa, ¿no? Cuando usted le dice no, usted dice sí, madre, no salte, usted salta y salta, igual madre, hasta que, mejor dicho. Entonces, un hombre que tenía la mano derecha paralizada. No nos habla de quién es el hombre, por qué está el hombre, nada sobre el hombre, pero sí el hecho de que tiene una imperfección. Y esa imperfección, esa enfermedad, lo hace ser excluido en todos los niveles. Y la exclusión en ese tiempo no simplemente era hágase a un lado y no me joda la vida, sino era la humillación, ser menos que los demás en todo sentido. Entonces era repudiado, se sentía triste, se sentía abandonado, se sentía excluido, con miedo, no le daban trabajo, tenía que ponerse a mendigar si quería vivir y ya la mendicidad también era una humillación muy grande. Es complejo el tema, eso no es solo así como ustedes lo ven por encimita. Los escribas y fariseos estaban estaban escuchando a Jesús, perdón, estaban escuchando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Ya estaba en un proceso en el que están desesperados, desaforados, buscando cómo embalar a Jesús. Porque siempre que él hacía algo, ellos estaban en la jugada, estaban pendientes, pero les iba mal, porque Jesús les daba la vuelta. Jesús iba delante de ellos. Jesús se olía todo lo que iba a suceder, lo sabía, se le adelantaba. Y algo muy especial, Jesús no simplemente utilizaba para enseñar a los apóstoles, sino también a todos los que iban detrás de él. Había gente que desde muchos lugares venía a escucharlo y también a ellos. O sea, el propósito no era humillarlos, que quedaran como un zapato viejo, sino era una forma
pastoral, una forma pedagógica para que ellos entendieran que ellos estaban en un error. Pero eso ellos no lo entendían porque su corazón estaba totalmente cerrado hacia los designios de Dios. Entonces se llenaban más de rabia, más de ira. Buscaban cómo hacerle la vuelta, cómo sacarlo del camino a Jesús. Y uno de los primeros objetivos era humillarlo en público, desacreditarlo. Como no lo lograron, entonces la segunda forma fue por blasfemia. Y el castigo de blasfemia, yo se los he explicado muchas veces, es matarlo a piedra o tirarlo de un acantilado. Eran esas dos formas. Entonces, es complejo el asunto, porque iban, buscaban, estaban pendientes, pero Jesús no era ningún bobo. Jesús estaba en la jugada y Jesús sabía qué era lo que estaba sucediendo. Él se les adelantaba. Cuando ellos iban, él ya iba y venía 40 veces. Entonces, él sabía cómo se iban a dar las cosas, pero ellos no lo sabían. Esperaban cómo hacerle la vuelta, cómo meterlo en problemas, ya desaforados, ya desesperados, porque se lo querían quitar de encima, porque empezaba a haber un cambio social, empezaba un despertar, y la gente empezaba a cuestionarse y decir, este hombre habla con autoridad, pero es que lo que nos está enseñando va en contra de los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley. ¿Cómo así? Es que no entiendo, pero es que habla con propiedad, con autoridad y mire sus milagros. No, este es el Mesías. Claro, eso se vuelve un polvorín de pólvora, se vuelve en un momento donde sí o sí tienen que buscar la forma de deshacerse con él. Y miran a través de estas circunstancias el cómo, tanto teológicamente como doctrinalmente, deshacerse de Jesús, para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, tenía el don de leer las mentes, de saber qué era lo que ellos querían. Le dio al hombre de la mano, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Jesús espectacularmente hace una demostración de la autoridad de Dios en ese momento. Le dice, levántate, quiere decir que estaba sentado. Pero ese levántate no quiere solo decir, pobrecito, está cansado, está sentado. Siéntese y párese a ver para que todos lo vean. Ese levántese, cuando en la Sagrada Escritura nos habla de levantarse, se levantó, quiere decir de que el Señor lo llamó a una dignidad mayor, a una dignidad espiritual, a que se levantara no solo físicamente, sino espiritualmente, moralmente, restaurar la imagen de Dios en él. Lo escogió para una misión, lo escogió para un objetivo, lo levantó de su inmundicia material y espiritual, principalmente moral, le dio atención, excluido, llevado en la inmunda, con la mano jodida, y le dice, venga para acá, levántese, hágase aquí. Entonces debemos de profundizar un poco en la Sagrada Escritura. Y ponte ahí en medio, le dice el Señor, levántate y ponte ahí en medio. Se supone que los que son excluidos, como él estaban a los costados y atrás. Entonces lo llama a que se pare en el medio de la sinagoga. La sinagoga es cuadrada. Está la puerta principal, al fondo está donde se lee, donde está la Torá, los libros. Ahí es donde los rabinos interpretan la palabra del Señor, leen la palabra del Señor. Solo se podían hacer adelante según su grado social, los más importantes. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hace Jesús? Está predicando, él está al frente y le dice al de atrás, venga hermano, colabore, así como yo les digo a ustedes, colabore, hágase adelante. Le da importancia, lo pone en ejemplo. Rescata en él la esencia de Dios y lo saca de su inmundicia,
lo saca de la exclusión social, esa muerte social, y lo pone al frente para que ellos se den cuenta del poder del Señor, que está haciendo su obra en él. Lo ha visto, lo conoce, lo ve excluido, marginado, y le da una oportunidad de liberación, de sanación, de restauración social, de restauración emocional. ¿Por qué? Porque se vuelve un excluido, un traumado. Ustedes son más traumados que yo, ¿no? Acuérdense. No somos traumados, todos tenemos nuestros traumas. Y ahí es donde le devuelve esa dignidad divina y le devuelve ese por qué vivir. Lo primero que Dios hace con nosotros es levantarnos de nuestra inmundicia, de nuestras necesidades, de nuestros momentos difíciles, de nuestras circunstancias, restaurarnos, potencializarnos y ponernos de ejemplo. Esa porquería la levanta nosotros, esa porquería nos levanta, nos perfecciona, nos purifica, nos limpia, nos sana y nos pone de ejemplo. Mire la obra tan perfecta que Dios hace en él y en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos caídos espiritualmente, viene el Espíritu Santo y nos levanta. Si nosotros somos obedientes, esa es una clave del éxito espiritual, la obediencia hacia el Señor, porque somos muy desobedientes. Venga, hermano, venga para acá, venga, hágase aquí, levántese, venga para acá. Ay, no me friegue, déjeme acá, yo estoy cómodo. Pero si usted, ¿por qué me molesta, hermano? Yo estoy bien así, déjeme, llevado en la inmunda, en la horrorosa. Ay, yo soy así, así me quedo y así me muero, déjeme, no, 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 no. Hermano, venga para acá, venga que le conviene, venga que si es para eso, si es para sanarlo, si es para liberarlo, si es para prosperar. No, déjeme, pero es que, ay, tengo que levantarme, qué pena, qué oso, o sea, tengo que hacerme al frente. No, qué boleta, ¿para qué me quiere ese man? ¿Qué hizo este personaje? Escuchó el llamado de Dios y lo siguió. Otro le saca el cuerpo y le dice, no, pero ¿qué es? Usted me llama a mí, usted que me conoce, hermano, pues, hágase a un lado, hombre. No, él escuchó, se levantó y lo pone ahí en medio, dice la Sagrada Escritura. Lo puso en el medio. Porque él escuchó la voz del pastor, escuchó la voz de Dios y lo siguió. Creyó en lo que él le hizo. Él no lo racionalizó, porque donde lo racionalice, le pasa como nos pasa a nosotros. Cuestionamos, dudamos, nos volvemos fatalistas. No, es que si hago esto, si hago lo otro, ¿y qué va a pasar? Volvemos muy misteriosos. No, es que me va a suceder, no, mejor no, yo mejor me quedo quieto. Déjeme quietico. Quietico se ve más bonito. Entonces, es ahí donde nosotros también tenemos que ser dóciles a la palabra del Señor, al llamado que Dios tiene para nosotros. Muchas veces Dios nos llama y nosotros nos hacemos el pendejo. Sí, tenemos un PhD de hacernos los morrongos, de morrongología. No, eso no es conmigo, no, eso. Venga, Andresito, venga para acá. No, no, señor, déjeme, es que estoy con otro día, no, déjeme, yo lo quiero. No. Venga, Andrés, venga para acá, hermano. Colabore, colabore. No, es que quiero ver Netflix, déjeme ver Netflix. Entonces, perdemos grandes oportunidades por no escuchar, no ser obedientes. Hay que ser obediente al llamado del Señor. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Esto lo hace Jesús en, en un enfrentamiento filosófico y teológico. ¿De qué está primero? ¿La vida o la muerte? ¿Sanar o acabar con la vida, con la muerte? Vida, dice, salvar una vida. Vida en la Sagrada Escritura no es solo la vida física, sino también la espiritual, que es más importante que la física. Ese es el objetivo de Jesús, por la salvación, para poder llegar al reino de los cielos.
porque Él sabe que esto acá se va a pudrir, esto acá se va a acabar, esto acá es momentáneo, pero lo que Él viene a traer es eterno. Entonces, la vida que Él viene a traer no es solo física, no solo es de necesidades, de sanación, de liberación, de prosperidad, sino eternas, de la salvación eterna para que nosotros podamos disfrutar. Si no, no tendría validez que Jesús haya venido, se haya encarnado, haya sufrido, lo hayan secuestrado, lo hayan crucificado y haya resucitado. ¿Qué objetivo tiene si no es para salvarnos? Ese es el objetivo más importante. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? Cuestionándolos a ellos para que ellos como que hagan clic en su cerebro, en su mente y digan, oiga, sí, a nosotros nos han metido mucha vaina del sábado, nosotros nos han metido muchas cosas la palabra del Señor, pero realmente estaremos haciendo lo correcto. Él está llevando un pensamiento, un cuestionamiento filosófico a un cuestionamiento teológico de lo que ellos están haciendo, no simplemente la cuestión, la pugna, la pelea es si es sábado o no es sábado. Ese no es el objetivo. El objetivo es profundizar en su mente, dejar una semilla en su mente para que ellos piensen, oiga, ¿será que esto es lo que me enseñan? Estos fariseos, estos saduceos, estos maestros de la ley, estos escribas, ¿es verdad? ¿Estará bien? Porque van como borregos al matadero, pero Jesús les está abriendo el entendimiento, la mente, para poder trascender en el plan de Dios, para que ellos mismos puedan encontrar el camino hacia Jesús. Pero ese camino se necesita cuestionar, interpelar, conocer, entender el mensaje de Dios. Por eso es que Jesús les mete en su mente un caballo de Troya. Claro, un hacker mental. Les mete en su mente este paradigma para que ellos piensen y digan, oiga, pero es que no puede ser algo más importante un sábado, estas reglas que nos ponen, leyes que nos ponen a la vida. Porque hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde hablan de que varios sábados, por ciertas circunstancias, fueron sobrepasados por esas circunstancias, fueron mmm, susceptibles a cambio de lo que se estaba dando en esas circunstancias, que por eso Jesús lo vuelve y lo presenta, lo pone al frente de todos. Él no se va en un discurso a explicarles toda la parte teológica, la parte histórica, los acontecimientos bíblicos que sustentan lo que él está haciendo. Él los pone a pensar y con hechos les está demostrando el poder de Dios que se está materializando en ese momento. Está abriendo la conciencia del camino discipular a los discípulos y a los apóstoles, porque ellos van a entender después de eso que el Señor es el dueño del sabbat, porque está mostrando su grandeza, porque está mostrando su poder, porque Él está mostrando que hay un propósito mayor a todo lo que ellos conocen, que es la salvación eterna. No simplemente el Mesías para que les traiga casa, carro y beca y coja a los romanos y los parta como salchichones y échelos al fuego, sino viene un propósito más grande, que ellos en este momento que están experimentando esto, lo están viviendo en esa efervescencia y calor, pero ellos no lo entienden completamente. Lo van a entender en el futuro, cuando ya Jesús resucite, cuando Jesús se les aparezca, cuando Jesús se materialice y les diga, no tengan miedo, soy yo. Ahí es donde ellos van a decir, hombre, uy, pucha, tiene verdad, fue cierto lo que el Señor hizo. Entonces su visión de las cosas cambia totalmente. Y después de recorrer con la vista a todos los presentes. Es que es genial, Jesús es es terrible. Los mira, los interpela con la vista. Bueno, ¿usted qué va a opinar? ¿Usted qué va a decir? Y ellos en su mente, no, pero es que si decimos esto
Es que si decimos lo otro, pues es que yo quedo mal. Es que si yo digo esto y lo otro, voy a quedar embalado. No, es que yo no puedo ir en contra de la vida porque la vida es lo más sagrado y es lo que el Señor dio, vida material y espiritual. Entonces yo no puedo ir en contra. Pero ¿qué digo? ¿Cómo hago? Los dejó callados. Los dejó callados. Le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Aparte de la enseñanza teológica, la enseñanza de vida, el ejemplo que Jesús hace, lo que le enseña a los discípulos que están con él, a los que están en la sinagoga, aún enseñanza a estos fariseos, pero es que estos fariseos y saduceos y maestros de la ley no entendían y no querían entender. Al contrario, estaban llenos de odio y de furor en contra de Jesús porque los irritaba peor, porque entre más lo querían apretar, Jesús se les adelantaba a ellos. Y su acción total física que todos pudieron ver y todos pudieron contemplar del poder de Dios. Es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros, la restauración de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de la salvación. Eso es algo que debemos de tenerlo muy presente a lo largo de esta semana. Quiero que pensemos un momento en que muchas veces nosotros somos este tipo de personaje. Tenemos nuestras falencias, tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero si somos obedientes al Señor y lo escuchamos, Él nos levanta, nos restaura, nos sana, nos pone de ejemplo para iluminar a los demás y para mostrar el poder que tiene el Señor sobre todo y su misericordia.